Imagina esto. Empiezas a ver una serie en la tele, la pausas, coges el móvil para seguir en el autobús y la interfaz es completamente diferente, es torpe, y ni siquiera recuerda por dónde ibas. Pues esa frustración que todavía hoy nos pasa a veces es un problema que un grupo de investigadores intentó resolver hace ya más de 20 años. Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un documento que a mí me parece fascinante. Del año 2003, del Instituto Sueco de Ciencias de la Computación, se titula The Ubiquitous Interactor, VI para abreviar. Y presentaba un sistema que hoy nos parecería casi ciencia ficción. La idea de que un único servicio, uno solo, funcionase a la perfección en cualquier dispositivo, desde un ordenador de sobremesa hasta, bueno, los móviles y las PDAs de aquella época. Nuestra misión hoy es desgranar esta idea. Una idea súper ambiciosa. ¿Cómo intentaron crear una experiencia de usuario que fuera de verdad universal? Vamos a analizar su propuesta central, que es la de separar la interacción, lo que se hace, de la presentación, lo que se ve. Un concepto que, como veremos, sigue siendo increíblemente relevante hoy. Y al final intentaremos responder a la pregunta del millón. ¿Era esto una genialidad pura o era más bien una utopía técnica, algo imposible de alcanzar? Pues para entender bien la solución, yo creo que lo primero es entender el problema. El documento te transporta a principios de los 2000. Y para un desarrollador, aquello era una auténtica jungla de dispositivos. Totalmente. Y no es una forma de hablar, ¿eh? Yo recuerdo intentar hacer una web para un Nokia con pantalla WAP y para un PC de sobremesa, a la vez. Uf. Y terminabas con dos proyectos que no tenían nada que ver y un dolor de cabeza, vamos, monumental. El problema que describen era muy real. Tenías PDAs con su lápiz, teléfonos con pantallas diminutas portátiles. ¿Un caos? Y el documento identifica muy bien dos callejones sin salida. Exacto. El primero era, digamos, el camino fácil. Crear una única interfaz para todos. El problema es que, como dice el texto, acabas diseñando para el thinnest device, para el dispositivo más limitado. Claro. Y si diseñas para un móvil con 3 botones, estás desaprovechando por completo un ordenador con su ratón, su rueda de scroll, una pantalla a color enorme. La experiencia al final es mediocre para todos. Y la segunda opción era, desde el punto de vista del trabajo, una pesadilla absoluta. Crear una versión a medida para cada cacharro nuevo que salía. Imagina el coste. Y sobre todo, el mantenimiento. El documento lo explica muy bien. Si quieres añadir una función simple a tu calendario, de repente tienes que actualizar 5 o 6 códigos distintos. Es inmanejable. Ahora bien, aunque el problema era muy real, hay que decir que el artículo lo presenta como si fuera algo apocalíptico, ¿no? Como si hubieran descubierto ellos el problema. Sí, utilizan una retórica muy potente para darle más peso a su solución. Pero espera, ¿no lo era? O sea, no era realmente una jungla en esa época. Yo recuerdo que desarrollar para WAP, Palm OS y escritorio a la vez era un infierno. ¿De verdad? ¿No era para tanto? A ver, que lo era. No digo que no. Pero la estructura del problema no era nueva. El propio texto lo menciona de pasada. Algo muy parecido ya pasó en los 70 y 80 con el hardware. Ah, es verdad. Había un montón de arquitecturas distintas, hasta que llegó el PC y lo estandarizó todo. Yo creo que es una técnica retórica, enmarcar un problema conocido en un nuevo contexto para que tu solución parezca más rompedora. Entiendo. Estaban viendo los primeros síntomas de lo que hoy llamamos diseño responsive o adaptativo, pero lo presentaban como un abismo insalvable. Vale, entiendo el punto. Pero más allá de cómo lo presentan, la solución que proponen sí que me parece muy original. Y aquí es donde sueltan una idea que, viéndola hoy, parece un antepasado directo de los sistemas de diseño como material design. La idea clave. Exacto. Separar lo que el usuario hace, la interacción, de lo que ve, la presentación. Es que es un nivel de abstracción muy potente. La idea es dejar de pensar en hacer clic en un botón, porque eso depende del hardware. Claro. En su lugar, hay que pensar en la intención que hay detrás, realizar una selección entre varias alternativas. Y esa es la esencia de sus Interaction Acts, los actos de interacción. Y lo más increíble es lo minimalista que es la propuesta. ¿A cuántos actos llegaron a reducir toda la interacción humana posible? A solo 8. Es asombrosamente reducido. Definieron input para meter datos, output para mostrar información, selection para elegir, modification para cambiar algo Create y destroy, para crear y borrar. y start y stop
para controlar el flujo. La idea era que con esos 8 bloques se podía modelar la lógica de cualquier servicio, desde un reproductor de CD hasta un sistema bancario. Es una idea elegantísima en su simplicidad. Es elegante, sí, pero ahí también está su mayor debilidad, en mi opinión. Solo 8 tipos de acciones para describir toda la complejidad de la interacción humana. El concepto es potente, pero peligrosamente rígido. Hoy tenemos interacciones que ni soñaban en 2003. Gestos táctiles como pellizcar para hacer zoom, deslizar para descartar, respuestas ápticas, comandos de voz. ¿Cómo encaja todo eso en un sistema tan limitado? Bueno, pero para 2003 era tan limitante. Los gestos táctiles no existían en el mercado masivo. Quizá para la tecnología de la época, esos 8 actos cubrían el 99% de los casos. Quizás, pero el problema es más profundo, es casi filosófico. El propio documento dice que pulsar un botón no es un acto de interacción porque es específico de una modalidad. Ya. Pero a veces la modalidad es inseparable de la acción. La sensación de pulsar un botón físico no tiene nada que ver con tocar uno en una pantalla. Al abstraer tanto, te arriesgas a perder todos los matices que hacen que una interfaz sea intuitiva, ¿sabes? Entiendo tu punto sobre la rigidez, pero ¿no tenían una forma de resolver eso? ¿De añadir esos matices y el branding de cada dispositivo? Porque si no, el sistema estaría muerto antes de empezar. Absolutamente. Y esa es la segunda pieza clave del puzzle. Los Customization Forms, los formularios de personalización. ¿El traductor? Exacto. Son la capa que conecta el mundo abstracto de los actos con el mundo concreto de los píxeles en pantalla. Actúan como una hoja de estilos, una especie de CSS para su modelo de interacción. Y su función es mapear un acto abstracto, como output, a un componente de interfaz real. El ejemplo de la figura 3 del documento es perfecto para entenderlo. Sí. Muestran cómo el mismo acto output con los datos 6UP puede mostrarse de 2 formas. En una interfaz básica, como una simple etiqueta de texto, Y en otra más rica, gracias a un formulario distinto, como un logo gráfico completo y elaborado. Y esto es crucial para las empresas, claro, para mantener su identidad de marca. Claro. Además, el sistema permitía que estos formularios heredaran propiedades. Podías crear una base de diseño común y luego refinarla para cada dispositivo. Me parece un sistema muy flexible y potente. Lo es, pero aquí es donde yo veo el mayor cuello de botella práctico de todo el sistema. Si lo entiendo bien, cada vez que sale al mercado un nuevo tipo de dispositivo, alguien tiene que hacer 2 cosas. A ver. Primero, un equipo de ingenieros tiene que crear un Interaction Engine nuevo, el intérprete para esa plataforma. Y segundo, cada desarrollador tiene que crear un Customization Form específico para ese nuevo dispositivo si quiere que su app se vea bien. Sí, ese es el flujo de trabajo. Entonces, no se elimina el trabajo, solo se cambia de sitio. En lugar de programar 5 interfaces, ahora tienes que crear y mantener 5 o más archivos de configuración, que pueden ser bastante complejos. Ya, pero ¿no hay una ventaja en centralizar la lógica del servicio? El servicio como tal nunca cambia. Solo añades traductores. Es un problema de configuración, no de reescribir la lógica de negocio. Eso para un desarrollador parece una gran victoria. Es una victoria conceptual, sí, pero si lo llevamos a la realidad de hoy con cientos de tamaños de pantalla, densidades de píxeles, la gestión de esos formularios sería un infierno de mantenimiento por sí sola. El problema de la multiplicación del trabajo no desaparece, solo se disfraza de configuración. Vale, vamos a ver cómo encajan todas estas piezas. Cómo se comunican el servicio abstracto y la interfaz concreta en la práctica. La arquitectura, como se ve en la figura 2, es bastante clara. Arriba está el servicio, que no sabe nada del dispositivo. Su único idioma son los 8 actos de interacción. Y esos actos se codifican en un lenguaje que crearon ellos, el ISL, que está basado en XML. Exacto. Los listados de código del documento son muy reveladores. Muestran que cada acto tiene un id único, un ciclo de vida, life, que define si la acción es temporal, si necesita confirmación o si es persistente. Y una modalidad, model, que especifica si la acción bloquea el resto de la interfaz como una ventana emergente. Y finalmente en el dispositivo del usuario está la pieza final,
El Interaction Engine. El motor de interacción. Este es el único componente que depende de la plataforma. Es el intérprete que lee el código ISL, consulta el Customization Form para ver qué apariencia debe tener y genera la interfaz final, ya sea en Java Swing, en HTML o en TCL/TK. Parece un sistema muy bien pensado, pero aquí es donde ellos mismos admiten una limitación que a mí me parece muy significativa. ¿Te refieres al problema con el motor de HTML? Para mí, esto es un fallo fundamental en la abstracción que proponen. Totalmente. Reconocen que, por la propia naturaleza de la web de entonces, su motor de HTML no podía soportar los conceptos de ciclo de vida ni de modalidad. Entiendo. La implementación en HTML tenía un agujero, pero ¿eso invalida toda la idea? ¿O solo demuestra que HTML en 2003 era la tecnología equivocada para esto? Quizás con Java Swing, que sí lo soportaba, la abstracción se mantenía perfectamente. No sería un fallo del concepto, sino de una de las herramientas que usaron para probarlo. Es una distinción importante, sí, pero demuestra que la universalidad de la abstracción depende de forma crítica de que las plataformas de destino puedan representarla. Si una plataforma tan mayoritaria como la web no puede implementar tus conceptos clave, tu sistema ya no es universal. Ya. Vuelves al problema del dispositivo más tonto que limita a todos, pero esta vez a un nivel conceptual. La abstracción se rompe en el eslabón más débil. Es un punto crítico, desde luego. Pero aún con ese fallo se esforzaron en demostrar que la idea, en la práctica, podía funcionar, y crearon 2 servicios de prueba que son muy interesantes. Los casos prácticos. Aquí es donde se ve si la teoría aguanta el contacto con la realidad. El primero es un servicio de calendario, el ejemplo perfecto. Puedes añadir una cita desde tu ordenador y luego consultarla en una PDA. La figura 5 es la prueba definitiva. Sí, es muy visual. Muestra 3 interfaces que no se parecen en nada, pero que están generadas a partir de los mismos actos de interacción. Y es genial ver cómo en la PDA decidieron no mostrar la vista mensual, porque no tiene sentido en una pantalla tan pequeña. Es una adaptación inteligente. Visualmente, el resultado es muy convincente, no se puede negar. Y el segundo servicio, el Tab Broker para agentes de bolsa, es aún más impresionante en cómo adapta la densidad de información. Muchísimo. La interfaz de escritorio, en la figura 6A, lo muestra todo. Gráficos, tablas. La de la PDA ya recorta. Pero la más interesante es la del teléfono con Java. Ahí solo muestra lo esencial, el valor de la cartera y el estado, usando colores para indicar la tendencia. Es una adaptación granular y muy bien pensada para cada contexto. Demuestra que, al menos a pequeña escala, la visión era realizable. Sí, pero el propio documento, casi escondido al final en la sección de Future Work, desvela una ineficiencia en la implementación que me parece enorme. ¿A qué te refieres? Admiten que el sistema, tal como estaba construido, enviaba todos los actos de interacción a todos los dispositivos. ¿Cómo? Sí, o sea, el servicio del broker le enviaba toda la información, gráficos, historiales, al teléfono diminuto, aunque su interfaz solo fuera a usar el 10% de esa información para mostrar un número y un color. Uf, eso es duro. Pero podría ser un atajo de implementación para la prueba de concepto. Admiten que es trabajo futuro. Quizás era un problema de optimización que pensaban solucionar, no un fallo de diseño. Posiblemente, pero es un atajo que ignora una de las mayores restricciones del entorno móvil de la época, el ancho de banda. En 2003, con conexiones GPRS lentas y carísimas, enviar datos superfluos era un problema grave de rendimiento y de coste. Ya. Estaban solucionando un problema de interfaz a costa de crear un potencial y enorme problema de eficiencia de red. Es un trueque técnico muy delicado. De acuerdo. Entonces, si hacemos balance de todo esto, ¿con qué nos quedamos? Para mí, a pesar de sus fallos, UBI fue un sistema visionario. Identificó un desafío que sigue siendo fundamental hoy: separar el qué, la intención del usuario, del cómo, su representación en pantalla. Ajá. Sus ideas son precursoras directas de los design systems y los frameworks de componentes que usamos todos los días. Por mi parte, creo que es el ejemplo perfecto de una idea increíblemente elegante en la teoría, pero tremendamente difícil en la práctica. La rigidez de solo 8 actos, la carga de mantener los formularios de personalización en el mundo actual y las ineficiencias de red. Todo demuestra que la realidad y las limitaciones de cada tecnología acaban rompiendo esa abstracción tan pura que buscaban. Lo que nos deja con una pregunta muy interesante. El objetivo final de UBI era que una única definición abstracta del servicio generara todas las interfaces,
Una especie de escribe una vez, ejecuta en todas partes, para la interfaz. Exacto. Pero la solución que ha ganado la batalla en la industria es radicalmente diferente, las APIs. Hoy, un servicio ofrece sus datos en bruto y luego cada equipo, el de iOS, el de Android, el de la web, construye su propia interfaz nativa desde cero. Y esto nos lleva a la pregunta final. La industria decidió que el objetivo de VI, esa generación automática y universal, era simplemente imposible de alcanzar a nivel técnico. Oye, y esto es más interesante. Fue una decisión más pragmática. Llegamos a la conclusión de que, aunque fuera posible, crear interfaces a medida, aunque sea más trabajo, produce una experiencia de usuario tan superior que la eficiencia de una solución universal simplemente no compensa. La pregunta que queda en el aire es, ¿para nuestras interfaces hemos elegido la artesanía sobre la producción en masa? Exacto. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.